¿Por qué? Porque no lo veo. No veo. Lo correlaciono con el lado contrario. De radio cromodelado, imagen radiopaca que borra el seno cromático del cardiofrénico y dibuja una línea curva en su superficie. Es más fácil que el informe en cuanto a la descripción. Tenemos que señalar aquí, borra el seno cromático del cardiofrénico. ¿Por qué señalo aquí? Porque ahí están esas estructuras anatómicas. ¿Cómo sé yo que aquí está el seno cromático y aquí el cardiofrénico si no lo estoy viendo? ¿Cómo lo sé? Porque lo comparo con los dos contrarios, correcto. Usted va a venir la próxima semana. Hay borramiento del seno cromático y el cardiofrénico. Y lo señalan ahí, ¿por qué? Porque estoy comparando el nivel del lado contrario. Tienen que señalarlo ahí. Y todo lo que van ustedes escribiendo en el informe radiológico es lo que van a señalar. Ya que lo mismo, borra y supera el hilo pulmonar. Toda esa imagen radiopaca, todo eso radiopaco es líquido. ¿A qué se me parece esta imagen radiopaca? A una telecrasia masiva, correcto. Pero ¿por qué no es una telecrasia? Porque la telecrasia que hay presa de extracción. Pero aquí en el derrame, como ocupa espacio líquido, hay desplazamiento, desplaza la estructura mediastino-tráquea y la estructura cardiovascular en el mediastino, hacia el lado contrario. Esa vendría a ser la diferencia. En el momento que mencionemos la imagen radiopaca, nosotros no vamos a decir que esta imagen radiopaca está en la base del pulmón izquierdo. No vamos a decir que esta imagen radiopaca está en el pulmón izquierdo, no. Porque si yo digo que esta imagen radiopaca está en la base del pulmón izquierdo y termino diciendo que es un derrame pleural, me estoy contradiciendo. Por lo tanto, se equivale a ser. Porque si digo que es líquido en el pulmón, ya no es un patrón pleural, porque pleural no es pulmón, pleural es extrapulmonar. Si yo digo que esta imagen radiopaca, que es líquido, está en el pulmón izquierdo, está en la base del pulmón izquierdo, líquido del pulmón igual a ¿qué patrón? Líquido en el pulmón igual a ¿qué patrón? El pulmón que contiene el aire, ¿dónde está? En los alveolos. Líquido en los alveolos igual. ¿Qué patrón? Alveolar. Patrón alveolar. Si yo digo que este líquido está en la base del pulmón, este líquido está en la base del pulmón, estoy diciendo que es un patrón alveolar. Tienen que mencionar ustedes que esta imagen radiopaca está en la base del meritórax, que está en el meritórax. No pueden decir que está en el pulmón, porque si no se contradice. Si está en el pulmón no puede ser derrame pleural, porque pleura es una cosa, una estructura anatómica es diferente a pulmón. El líquido no está en la pleura, en el espacio, correcto. En el espacio. Es más o menos como la pleura, la carpeta de la pleura. La pleura tiene dos hojas. Esta de aquí es la pleura visceral y la acá es la pleura parietal. Y este espacio aquí es un espacio virtual. Virtual quiere decir que necesita el espacio, pero no está pegado visiblemente. Pero hay un espacio, donde se pone la hoja. Entonces el líquido está en el espacio. No está aquí en la pleura visceral ni en la pleura parietal. El líquido está aquí en el espacio. Entonces el espacio virtual. Seguimos. Entonces decimos que en esta raya de aquí de tórax nosotros encontramos un derrame pleural de qué tipo. ¿De qué tipo? Masivo, correcto, porque la capacidad
imagen radiopaca visible de borde más definido igual a qué patrón. Alveolar, patología, neumonía. Entonces yo digo, será un gran pleural o será una neumonía. Entonces vamos a realizarle otro tipo de rayos X con el paciente de cúbito lateral. En el momento que al paciente lo ponemos de este lado, de cúbito lateral, si es que la imagen sospechosa está en el lado derecho, lo ponemos en el lado derecho, si está en el lado izquierdo, lo invertimos. Del otro lado, si es líquido, esta imagen radiopaca se va a esparcir, se va a rodar de la base al vértice del emitórax y va a dibujar una raíz horizontal en la superficie. Esta imagen radiopaca de la base al vértice del emitórax dibuja una raíz horizontal en la superficie y digo que es 7 de la natural. Pero si al paciente lo colocamos en la misma posición, con la imagen radiopaca persiste de la misma forma en el mismo sitio y no se esparce, entonces decimos que es una neumonía. Que no es, o sea, que no es líquido, digamos, fluido. ¿Cómo se llama este examen? Rayos X de tórax, el de cúbito lateral, con rayo horizontal. El término de cúbito lateral es porque nosotros colocamos al paciente en esta posición. Rayo horizontal quiere decir que la radiación va de manera horizontal. Es decir, el tubo lo ponemos así y va de manera horizontal, no vertical, de arriba hacia abajo. El tubo lo ponemos arriba para que incida hacia abajo, no, de manera horizontal. Y nos vamos a la presencia de aire, en donde en el espacio pleural. Ya no vamos a ver a los partos, sino que vamos a verlo de un radiolúcido. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar un colapso del pulmón. Entonces, el pulmón colapsado quiere decir que hay disminuido de volumen. ¿Cómo sé que está disminuido de volumen aquí en este esquema, el pulmón rosado? Porque lo comparo con el lado contrario. Entonces, todo lo que se encuentra por fuera del borde del pulmón es aire en el espacio pleural, no es motor. Acá también tenemos aire, pulmón colapsado, pero mientras mayor cantidad sea el aire que ocupa espacio, va a haber emplazamiento de la estructura del intestino hacia el lado contrario. Bueno, este aquí también es aire, pero el otro es técnico, ¿no? Esta es la laparoscopía torácica, donde introduce una manguerita, una cámara, vemos el espacio pleural con aire, superficie del pulmón, y aquí tenemos nosotros una bula periférica. En pacientes jóvenes y antecedentes patológicos personales, entonces nosotros podemos observar el motora por ruptura de una bula congénita. El paciente nació con esa bula, pero en la adolescencia se rompe, sale aire a través de la bula del pulmón al espacio pleural y causa el motor espontáneo en pacientes jóvenes. ¿Cuáles son los signos radiológicos? Presencia de aire en el espacio pleural. ¿Cómo sabemos que hay aire en el espacio pleural o que el aire en la pleura dentro del pulmón? Porque aquí en la pleura no hay vasculatura ni intersticio. La vasculatura e intersticio está en el pulmón. Vean ustedes el pulmón del lado izquierdo. Estos radiopacos ramificados en una raíz es la vasculatura y el intersticio que no se ve es tendemente radiopaco, igualmente acá. Vamos a observar nosotros una línea que se llama línea de colapso pulmonar marginal. Botón con línea de colapso pulmonar marginal, entonces en el neumotórax. No es más que el borde del pulmón. Es de la línea de colapso pulmonar marginal, que se refiere a la pleura visceral que está pegada al pulmón. Y la señalamos, esta es la línea de colapso pulmonar marginal, el borde del pulmón. Y va a haber descenso de diafragma siempre y cuando haya un volumen marcado de aire en el espacio pleural. Ahí tenemos nosotros el pulmón derecho colapsado. ¿Por qué? Porque está disminuido de tamaño. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos la línea de colapso pulmonar marginal, que es el borde del pulmón. ¿Sí ven la línea? Sí. En realidad, no es tanto como una línea, sino que es el borde del pulmón que está pequeño. Todo lo que se encuentra por dentro
intersticio. ¿Cómo sabemos que lleva un intersticio? Porque se ve más negro de lo normal y no vemos esas imágenes radiopacas, ramificaciones como raíces en la musculatura, y de pronto una radiopatía muy tenue que no se ve como medio gris claro, donde en el neumotora no observamos eso, porque en el neumotora igual aire puro, sin nada, totalmente negro reducido en el espacio pleural. Patrón pleural y presión diagnóstica, neumotórax derecho. Recuerden que está en el tórax, no está en el pulmón. Neumotórax derecho, a veces dicen, hasta he escuchado a médicos residentes que dicen, tienen neumotórax en el pulmón izquierdo. No, pues está contradiciendo. Si dice que el aire está en el pulmón, si hay aire en el pulmón, igual nada. ¿Qué significa cuando yo digo el paciente tiene aire en el pulmón? ¿Ah? Si yo les correcto. Si yo le digo a ustedes tienen aire en el pulmón, ¿qué es eso? Está normal. Está normal. Aquí yo digo, si ustedes tienen una lesión pulmonar redondeada, aérea, radiolúcida, de pared gruesa, irregular, en el vértice del pulmón, ¿y qué sospechan? Caverna. Caverna. Correcto, caverna. Sí. Lo mismo, colapso del pulmón, dice colapso pulmonar, aire en el espacio pleural o en el tórax del lado derecho. Acá en esta rayoneta también vamos a ver nosotros un neumotórax, pero laminado, muy pequeño, muy fino. ¿Cómo lo podemos visualizar? Primero, observando la línea de colapso pulmonar marginal. ¿En qué emitora se encuentra el neumotórax? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Dedo izquierdo? ¿Si no es izquierdo, dónde está? En el derecho. Ya, si no es izquierdo, es derecho. Entonces, en el derecho. Vamos a señalar la línea de colapso pulmonar marginal. Esta línea que baja de arriba hacia abajo. Digo, baja. Todo lo que se encuentra acá adentro, el pulmón y esta franja radiolúcida negra, es aire en el espacio pleural. Pero es una motora laminada muy pequeña. Si ustedes están sospechando que el paciente tiene una motora laminar desde el punto de vista clínico, ustedes ven al paciente todo, pero él tiene una motora que puede ser laminar. Entonces, le solicita una rayonexia tórax como maniobra de expiración, expirar. ¿Qué significa expirar? Botar el aire. Le dicen al paciente que bote el aire. Cuando bota el aire, el pulmón se encoge, porque está botando el aire, se desinfla, lo más que se pueda. Entonces, el momento que bota el aire, si hay un neumotórax, aire en el espacio pleural, se va a notar mejor con la maniobra de expiración. Ahí se lo vemos mejor, el neumotórax. Todo lo reducido en el editor de lado, el lado derecho, línea de colapso pulmonar marginal y el pulmón que está colapsado, que se lo ve en radiopaco blanco. Puede verse radiopaco por dos situaciones, porque se colapsa y ya pierde aire, se desinfla, o puede ver el químico infiltrado alveolar. Los alveolos están ocupados por moho, porque puede haber otra patología asociada a químico. Radiolucidez, sin maculatura ni intersticio. La flecha que está señalando, el diafragma que está de sentido aplanado. Y acá, aparte del neumotórax, esto radiolúcido, tenemos esto radiolúcido que corresponde a qué? Aire alrededor de la sombra del mediastino. Si hay aire más alrededor de la sombra del mediastino, decimos que se trata de un neumomediastino. Neumomediastino, como otra patología, neumomediastino. ¿Qué tenemos acá? En el editor del lado izquierdo, vean ustedes, tengo aire traducido
lucidez y vasculatura de intersticio. De la imagen anterior sería que se ven las dos cosas, el motor y el medestino, o ya porque está la sombra de medestino. Sí, se ven las dos patologías, el neumotórax y el neumomedestino. Es aire en el espacio pleural, pero del mediastino, porque ahí levanta también el mediastino. Por eso la llamamos neumomediastino. Entonces, aquí tenemos aire en el emisor del lado izquierdo. Vean que desplaza la estructura del mediastino hacia el lado contrario. Ahí, ¿qué más encuentran ustedes en la raíz izquierda? Bueno, por una imagen de qué densidad, radiopaca. Hay una imagen radiopaca en la base del emisor del lado izquierdo que borra el seno y borra el centro. Y es, ¿qué es esta imagen radiopaca? Líquido. Quiere decir que hay un neumotórax y un derrame pleural. Le sumamos neumotórax más derrame pleural igual a hidroneumotórax. Hidroneumotórax como esto. Hidroneumotórax izquierdo. El hidroneumotórax está en el emitórax izquierdo, no está en el pulmón, está en el emitórax izquierdo. Y esta imagen de aquí corresponde. Yo sé que no han visto esto, pero porque casi todo el mundo ha visto esta imagen. Digamos que es un catéter colaborador que se llama tubo. Catéter igual a sonda, depende del tipo de catéter del diámetro. Cuando es un diámetro más marcado o más unitado, es tubo. Es un tubo de drenaje torácico izquierdo. Este orificio que está en el tubo, ¿cómo se llama? No por ahí. Sí. ¿Qué más notan aquí ustedes que vamos a verlo después de 2 semanas en otra patología? No. Eso sí, hay desplazamiento de estructura mediastina hacia el lado contrario. Creo que se llama enterrado ahí, que todavía no lo hemos visto. Lo vemos después de 2 semanas como patología. Vamos a dirigir la mirada hacia el diafragma del lado derecho. No, vamos a sacarlo con la observación. Vamos a señalar el diafragma derecho. Este es el diafragma derecho. ¿Ok? Acá el diafragma derecho es de aquí. Debajo del diafragma derecho, ¿quién está? El hígado. ¿Qué se hace en el hígado? Radiopaca. Entonces, este es el diafragma derecho y este es el hígado. Pero debajo del diafragma, entre el diafragma y el hígado, ¿qué hay? Aire. Aire debajo del diafragma es igual a aire en donde, en cavidad abdominal. ¿Cómo se llama cuando hay aire en cavidad abdominal? El abdomen, pero el tórax está tapizado por una membrana que es la pleura. Bueno, se llama como pleura, neumotórax. Pero el abdomen está tapizado también por una membrana que se llama peritoneo. Si hay aire en peritoneo, se llama neumoperitoneo. Esto lo vamos a ver después de la clase. Acá tenemos aire, reducidez, alrededor de la sombra cardíaca y también hacia abajo. Esto es un neumocardio. Neumocardio. Acá, perdón. ¿Cuál sería la diferencia? Neumocardio y neumomediastino. Ya, el mediastino es de arriba hacia abajo, es la sombra radiopaca. De arriba hacia abajo, en la mitad de la raíz aquí del tórax. El neumocardio, el aire solo está alrededor de la sombra cardíaca. Aunque a veces se confunde mucho. Acá nosotros encontramos aire, pero ya fuera de la cavidad torácica, es decir, en los tejidos blandos. Y hay en los tejidos blandos, hay igual la densidad
Ahí, que ahí ya tiene radio lúcida. Vamos a encontrar imágenes radio lúcidas en los tejidos blancos de las regiones supraclaviculares y en los tejidos blancos de ambos emisoras. Los negros, los radio lúcidos. Entonces, hay un tejido blando igual a qué patología. Enfisema correcto subcutal. Enfisema subcutal. No, enfisema subcutal. Enfisema es aire subcutáneo tejido blando. Todo es patrón. ¿Qué patrón estamos viendo? Pleural. Todo es patrón pleural. Recuerden que ahora estamos viendo patrón pleural, cardiovascular, neotípico y diafragmático. Estamos viendo cuál es el patrón pleural. Sigue siendo patrón pleural. Sigue siendo patrón pleural, aunque esté en tejido blando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas subcutáneos son por lesiones pleurales. O sea, de neumo, todo neumo. Aunque también tienen otras causas, de cuando se ocurre bacterias en tejido blando, que producen gases. Porque la aerobias. Sí. Vamos a ver este patrón pleural por tomografía. El derrame pleural. El derrame pleural nosotros lo vamos a valorar en esta tomografía de tórax, en esta ventana. ¿Qué ventana es? Media clínica. Solo aquí. Lo vamos a valorar en la ventana media clínica. ¿Por qué? Porque la ventana media clínica, derrame pleural igual líquido, lo vamos a observar de qué densidad líquido. Y por eso líquido, que es un frío oscuro, que va a tener forma de semiluna. Vean ustedes, en este ejemplo, esta imagen localizada en la parte periférica en el emitor derecho y la parte periférica en el emitor del lado izquierdo. En cambio, la ventana pulmonar no vamos a valorar el derrame pleural. ¿Por qué? Porque líquido igual a hipodenso líquido. Y aquí nosotros no vemos ni una hipodensidad líquida. ¿Dónde la vemos? Lamentablemente, hipodenso líquido. Pero, si alguien me dice producto, sí, derrame pleural de qué lado? Izquierdo, correcto. Esta imagen aquí. Pero no lo vamos a valorar. Nosotros podemos sospechar que hay un derrame. Es más o menos. Sería más o menos que mencionaba en la anterior diapositiva que sobre todo la ventana pulmonar para poder valorar el borde. Entonces en este caso no queremos valorar ningún borde porque... No, este es otro tipo de, digamos, de valoración, de imagen. Los bordes son para los nódulos y las masas. En el derrame acá no, aquí vemos líquido, acá no vemos líquido. Porque el líquido que densidad tiene, hipodenso líquido. Aquí hay hipodensa líquida, no. Visual. Acá sí hay hipodenso líquido. Aquí no lo vamos a valorar. Por ejemplo, se me ocurre ustedes me están esperando acá y ustedes dicen ahí está el profesor, o sea, aquí estoy yo, ¿ya? Aquí está el profesor, pero si no aparezco yo, pero ven qué cosa ven, la sombra, ustedes no van a decir ahí está el profesor, o sí. Ahí viene. Ahí viene el profesor. ¿Ya? Podría ser. Podría ser, sí, podría ser profesor. Entonces, aquí está el líquido y aquí podría ser el líquido. Porque vemos solo una sombra. ¿Sabes? Sería porque no podemos valorar el contenido de la cavidad. No podemos saber si es líquido. No podemos ver si es líquido, si es otra cosa, etc. Porque aquí se nota por la forma que se proyecta la sombra. La puerta de dimensión. Entonces dice, puede ser el profesor aquí. O cuando yo te digo, ah no, ahí está el profesor. ¿Sí? No, bueno,
También puede haber un derrame, es decir, líquido encapsulado, también se llama lobulado atrapado. Entonces, ¿por qué se produce el derrame pleural lobulado? Por infecciones, de pronto por fibrosis de la misma pleura, después de alguna infección. Entonces el líquido queda como encapsulado o atrapado en diferentes lugares. Entonces aquí vemos 1 y 2 derrame pleural lobulado. Está como encapsulado, siempre hacia la periferia, dentro de la emisora. Esto solo se puede valorar en tomografía. Este derrame pleural lobulado. También podemos ver el rayos X. Sí, también, así como lobulaciones radiopacas en la parte periférica, o están atrapadas. Puede por acá otra. Se forman como fibrosis, como cicatrices dentro del espacio pleural, dentro de la carpeta. Yo pongo, pego, qué sé yo, cinta escopo y hago varias cavidades y ahí le lleno el líquido. Entonces, ahí entra también el tumor evanescente o tumor fantasma, que no lo tengo acá. Sí, no lo tengo acá. A ver, el ciclo anterior tampoco. Algunas imágenes he quitado del ciclo anterior y otras imágenes he agregado que no están en los ciclos. Si esta es el tumor evanescente o tumor fantasma. Nos vamos a Pneumotórax por tomografía. El pneumotórax lo vamos a valorar en esta ventana. ¿Qué ventana es? Pulmonar. Si usted es pulmón, pulmonar. Si no es pulmón, es negativo. Pulmonar. Aquí lo valoro. No puedo valorar yo el pneumotórax en esta ventana que es negativo. El pneumotórax se valora en la ventana pulmonar. El pneumotórax no se valora en la ventana negativa. ¿Por qué? Porque si en la ventana negatívica yo no puedo ver el pulmón colapsado, en cambio acá sí, el pulmón izquierdo está colapsado, de derecho y de izquierdo. Y alrededor del pulmón, en el emitórax, hay una imagen de qué densidad? Hipodensa aérea, que es el pneumotórax. En cambio, observa la ventana negatívica. Yo no voy a saber si el pulmón derecho o el pulmón izquierdo está colapsado, pero no puedo ver cuál es el pneumotórax. No vamos a valorar aquí el pneumotórax, no lo podemos hacer. No se puede, de repente que no se puede valorar porque no se puede ver el pulmón colapsado. Correcto. Pero la pregunta que sale todos los años es: ¿en qué ventana de tomografía de tórax valora usted el derrame pleural? ¿En qué ventana de tomografía de tórax usted valora el pneumotórax? Pero lo que, por lo general, no se acuerdan qué cosa es ventana. Ya, se quedan pensando qué cosa es ventana, qué cosa es ventana. Bueno, entonces tenemos. Tomografía de tórax con qué ventana? ¿Qué le dije yo antes? Que de pronto, me voy a saltar. Bueno, ¿cómo vamos a valorar la ventana? Si veo pulmón, digo que ventana. ¿Veo pulmón? No. Pero si no veo pulmón, quiere decir que es la otra, la ventana científica. ¿Qué ventana es? Pulmonar. ¿Qué ventana es? Pulmonar. Pulmonar. ¿Ok? Entonces, neumotórax en qué lado? Derecho. Derecho. Este derecho y este izquierdo. ¿Cuál es el neumotórax? Este neumotórax en este paciente, ¿quién lo causó? Por ahí cerquita, pero todavía no. ¿Quién causó este neumotórax en este paciente? Ustedes, correcto. Ustedes ya están internados, de pronto son médicos, ven una tomografía, me tienen un neumotórax porque esto lo causó. ¿Quién causó este neumotórax? ¿Cuáles son estas imágenes? Este es el pulmón colapsado y estas son bulas. Son bulas.
se rompió una bula, el aire del pulmón pasó hacia la pleura, hacia el espacio pleural. ¿Y por qué no se dio de enfisema paracetal? Hay autores que las bulas lo toman como una lesión parenquimatosa y el enfisema como una patología pulmonar difusa. Pero hay otros autores que dicen que las bulas corresponden a lesión del enfisema pulmonar. Entonces se llama enfisema pulmonar buloso. Ustedes van a escuchar en clínica enfisema pulmonar buloso. Es decir, fusionan ambas patologías, la fusión. Todo depende del docente que les dé. Eso sería clínica y neumología. Pero en la literatura universal existe que hay autores que dicen que enfisema es una patología en sí, de manera general, que son que los fumadores crónicos, que la pared de los alveolos se rompe, pulmonares intensas y se llena de aire, etc., enfisema. Y hay otros autores que dicen, bueno, no, el mismo autor que dice que las bulas son lesiones muy aparte. Pero hay otros autores que sí me dicen que estos son áreas de enfisema pulmonar, ¿de qué tipo? Grande, panlobuliar. Panlobuliar, estos son centrobuliar. Pero aquí tenemos una lesión, si estamos hablando de lesión, es una bula, que vendría a ser un enfisema pulmonar buloso. Ya puede ser lo mismo. Otra pregunta, o sea, ¿se puede decir que es enfisema pulmonar buloso por lo que en el otro pulmón hay enfisema o puede ser que no hay enfisema en el otro pulmón? Cuando decimos bulosa porque hay la lesión como una bula y por aquí hay un caniche y se jugó. Bula. O también podemos decirle enfisema pulmonar panlobuliar. Pero ¿en qué mismo quedamos? Ya. Estoy buscando un ejemplo. En la literatura existen dos autores, dos tipos de opiniones. Los que dicen que bula y enfisema son dos patologías diferentes. Y hay otros autores que dicen que es lo mismo, que las lesiones del enfisema son las bulas. Nos quedamos con los dos conceptos. Sí. Pero en mi clase, cada patología tiene su respectivo argumento. Pero aquí, bulas, que podría ser, qué sé yo, enfisema pulmonar, sí, de doy cabida, yo puedo decir, no es enfisema pulmonar. Incluso hay que dicen que es enfisema pulmonar buloso. Por ejemplo, se me ocurre, las cavernas buscan los lóbulos superiores. Si usted ve una lesión cavital en el vértice del pulmón del lado izquierdo o del lado derecho, es una caverna. Si usted ve esa misma imagen, radiolucida, pared gruesa, irregular, en el lóbulo inferior, pues el lóbulo inferior también puede ser una caverna. Pero no es que estaban lo que dicen en el lóbulo superior hacia el vértice, correcto, esa es la frecuencia, pero también podemos encontrar el control abajo. Por ejemplo, las bronquiectasias buscan un lóbulo inferior, pero también podemos encontrar el lóbulo superior. Entonces, ¿en qué mismo quedamos? Quedamos en la parte estadística de frecuencia. Lesión cavitaria en el vértice, caverna. Lesión cavitaria en el lóbulo inferior, en el segmento apical superior, acceso. Correcto. O sea, hay una tendencia en estadística que por lo general, pero cuando ustedes vayan al internado, cuando sean médicos residentes, dicen, toda expectoración hemoptisis igual que patología. Todos, más expectoración, más hemoptisis que patología.
tuberculosis. Pero puede que el paciente no tenga tuberculosis y tenga otra cosa, pero también me da hepatitis. O sea, son casos excepcionales, o sea, hay pocos casos, pero puede suceder. Más o menos en medicina tenemos, digamos, dos tipos de argumentaciones que tenemos que acogernos a ellas. Porque en medicina todo es variable, no está todo recto, no es absoluto. ¿Qué ventana es? Pulmonar. Ok, pulmonar. Tengo 3 patologías. ¿Cuál es la primera? ¿Quién mencionamos el derrame pleural? Que lo valoramos en qué ventana. ¿Qué ventana es? Pulmonar. 3 patologías. ¿Cuál es la primera? Neumotórax, ¿de qué lado? Derecho. ¿Cuál es la segunda patología? ¿Qué tipo? Enfisema. ¿Cuál? ¿Tiene el apellido del enfisema? Subcutáneo, por ahí dijeron. El tipo denso aéreo es enfisema subcutáneo. El tipo denso aéreo. Por eso al inicio parece que puede ser también antínico. Pero recuerden, ventana pulmonar porque respiró pulmones. ¿Cuál sería la tercera patología? Neumopedativo. Y la cuarta, que no se valora aquí, esa sí es derrame. La cuarta que no se valora aquí, en esta ventana. Pero yo no les voy a preguntar el diagnóstico, sino que les digo qué ventana es. Entonces la respuesta es ventana pulmonar. Si ustedes me dicen ventana megatínica, les pongo 0. ¿Perdón? No nos preguntaría las 3 patologías. Todo lo que yo estoy diciendo, les pregunto, todo. Por eso ya estamos resolviendo las preguntas que yo les voy a hacer en la evaluación oral y escrita. Eso está en el video, ¿verdad? Aquí se nos subía al grupo del día lunes, porque el lunes no tuvimos clase. El lunes tuvimos anticrónico y tuve que hacer un video todo y le subí el video de eso. ¿Alguien por allá? En este caso, ¿cómo se diferenciaría un neumocardio? Puede ser un neumocardio, correcto, puede ser un neumocardio. Si me dicen neumocardio también, si me dicen que es un neumocardio también está bien. No tengo cómo diferenciar. Sí, si ustedes no pueden diferenciar, yo tampoco. Si tuviera un espacio hipodensificado de ¿Acá? ajá, Sí. ahí no sería el riesgo o medio. Si tendría que magnético entre acá, sería también lo mismo. El área está alrededor del MX, o el área está alrededor de la zona cardíaca. Porque, bueno, sería porque no lo veo como de frente. Claro, no lo vemos de frente para identificar si es que es neumomegatino o neumocardio, correcto. Nosotros estamos a nivel de la base. Alrededor de la zona cardíaca y el área también se va hacia abajo, en rayo X. No, el rayo X. El rayo X. ¿En qué ventana se valora el neumomegatino, el neumocardio y el enfisema? En la ventana que se valora el neumotórax. Porque es la misma patología. Lo vamos al patrón cardiovascular. No, usted no me preguntaba antes de que se levante. Ya. De su compañera. En la evaluación oral de la primera semana de mayo, entran 7 estudiantes, a su lección oral salen 7. Si cada 7 salen 7. Por ejemplo, les toca esta imagen de aquí. Primer estudiante, ventana, tiene que responder. Segundo estudiante, denme el diagnóstico, denme el segundo diagnóstico, denme el tercer diagnóstico.
Pero si el primer estudiante me dice neumotora y al otro estudiante le digo dermatodiagnóstico, no me va a decir neumotora, porque ya lo mencionó su compañero.